Entonces, ahora hablando de otras causas que producen ya no cianosis completa, o sea, como la ausencia de flujo pulmonar, sino cianosis variable, y es cianosis variable porque el paciente ante un esfuerzo, un llanto un estímulo doloroso, ¿verdad? Se torna cianótico por lo siguiente. Vamos a ver por qué. Esta sería la primera patología, sería la conexión venosa pulmonar anómala total. En este caso, las venas pulmonares, ¿verdad? En vez de conectarse en la aurícula izquierda, se conectan al lado derecho, es decir, a la aurícula derecha o a las venas cavas que desembocan en la aurícula derecha. ¿Cómo sería la circulación acá? Bueno, las venas cavas con sangre desaturada llegan a aurícula derecha, de aurícula derecha a ventrículo derecho iría hacia la arteria pulmonar. Aquí se oxigena la sangre, sale la sangre por las venas pulmonares y las venas pulmonares desembocan en la vena cava. De nuevo la sangre va a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Entonces, ¿qué necesita este paciente para vivir? De nuevo necesita el foramen oval. Es muy importante que este foramen oval, que no haya obstrucción a nivel de la entrada de estas venas pulmonares y esta vena cava, ¿no? A la aurícula derecha, ¿verdad? Y esta cardiopatia sería cianótica o no cianótica. ¿Qué piensan ustedes? Fíjense, hemos dicho que aquí se está mezclando la sangre desaturada de las venas cavas con la sangre saturada de las venas pulmonares. Debería ser cianótica. Y no, no es cianótica, porque la cianosis se presenta, a pesar de que hay mezcla completa, va a depender del flujo pulmonar, ¿ok? Es decir, va a haber cianosis dependiendo si hay poco flujo pulmonar. Y si tenemos la sangre saliendo del ventrículo derecho por la pulmonar y por la aorta saliendo del ventrículo izquierdo, ¿hacia dónde sería la sangre predominantemente? Sería hacia donde hay menos presión arterial. ¿Ok? ¿Y dónde hay menos presión arterial? ¿En la aorta o en la pulmonar? Por supuesto, en la pulmonar, al haber menos sangre, menos presión arterial en la arteria pulmonar que en la aorta, la sangre sería predominantemente hacia la arteria pulmonar, ¿verdad? Y entonces no habría cianosis. Habría cianosis cuando el paciente hace un esfuerzo. La otra causa es el tronco arterioso. El tronco arterioso es el del ventrículo izquierdo, sale un solo vaso, ¿verdad? Que alimenta, sale la aorta, ¿verdad? La sangre que va hacia la aorta y de acá va a las venas cavas, pero también sale un vaso, otro vaso de este tronco común que va hacia la arteria pulmonar, es decir, el lecho pulmonar. Entonces, ¿cómo sería la circulación? Bueno, acá sería las venas cavas, ¿verdad? Van hacia la aurícula derecha, con sangre desoxigenada, aurícula derecha, ventrículo derecho, acá no hay salida, o sea, no hay salida por donde no hay arteria pulmonar, y entonces no podría vivir el paciente y necesita por ello un foramen oval o una comunicación interventricular. Ok, entonces con esta foramen oval la sangre va de aurícula derecha a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de acá se va al tronco común de donde va hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar. De nuevo, esta cardiopatia sería cianótica o no cianótica. Bueno, la cianosis va a aparecer si hay disminución del flujo pulmonar. Como la presión de la arteria pulmonar es menor que el de la aorta, la sangre se va a ir predominantemente hacia la arteria pulmonar y entonces no sería una cardiopatía de tipo cianógena. Esta otra patología es muy importante. Bueno, me gusta, no porque me siento predilección, porque es muy gráfica, porque nos ayuda a entender lo que es la circulación del cuerpo. Fíjense, es la transposición de grandes vasos. La transposición de grandes vasos, la aorta sale del ventrículo derecho, no del ventrículo izquierdo. La aorta sale, fíjense aquí la aorta está saliendo del ventrículo derecho y la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo sería la circulación? Bueno, las venas cavas con sangre desaturada llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y de acá sale la aorta que va al lecho sistémico y de nuevo va a la vena cava. Y la sangre de la arteria pulmonar, ¿verdad? Sale del ventrículo izquierdo, arteria pulmonar, aquí se oxigena la sangre, sale las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda y luego de nuevo llega al ventrículo izquierdo. Entonces, vemos acá gráficamente, fíjense que hay dos circulaciones paralelas, una circulación en paralelo, ¿ok? Entonces, ¿qué necesita este paciente para vivir? Bueno, necesita de nuevo, el famoso que ya hemos hablado, foramen oval.
a nivel de las aurículas con el foramen oval se igualan y se mezcla, hay una mezcla completa de sangre. También puede ser a nivel de la CIB o incluso a presencia de un ductus, pero el mejor sitio para la mezcla es a nivel del foramen oval. Entonces, para vivir necesita un foramen oval y este paciente va a ser cianótico o no. De la misma explicación que dimos en las dos patologías anteriores, el drenaje pulmonar anómalo total y el tronco arterioso. Depende del flujo y al ser menor la presión de la arteria pulmonar, va a ser mayor el flujo con menos cianosis. Ahora bien, recuerden que hablamos que cuando hablamos de circulación fetal, al nacer la presión pulmonar puede permanecer elevada en cardiopatías desde 2 hasta 6 semanas. ¿Ok? Entonces, durante todo ese tiempo, al no disminuir, ese aumento de presión hace que el flujo pulmonar esté disminuido. Bueno, vamos a hablar entonces ahorita del otro modo de presentación. Ya hablamos de cianosis, de shock, ahora vamos a hablar de congestión pulmonar. Y básicamente, debemos decir, vamos a hablar del ductus arterioso. Está el canal AB y la CIB si son muy grandes. Porque en este tipo de cardiopatías, ¿verdad? Como la CIB, comunicación interventricular, es un hueco, podemos decir así, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que al ser mayor la presión del ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presión de la aorta es mayor que la pulmonar. La sangre va a ir del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, así, ¿verdad? Va a ser así la sangre, ¿verdad? Va a ser así, y del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, y va a producir aumento del flujo pulmonar, aumento con congestión pulmonar. Pero, como ya dijimos, como la presión pulmonar permanece elevada en el recién nacido de 2 a 6 semanas, estas cardiopatías tipo CIB o canal AB, por lo general no se manifiestan sino luego de este tiempo. Hay otra patología que sí es más frecuente, que aparece en los pretérminos, que es el ductus arterioso. El ductus arterioso en el pretérmino no se cierra por el oxígeno cuando el bebé nace, a diferencia del presente a término. Entonces el ductus está abierto. ¿Qué sucede? Luego del quinto, séptimo día de vida, las presiones pulmonares, la presión de la arteria pulmonar en el prematuro empiezan a disminuir. Y en ese momento, ¿verdad? Si nosotros tenemos un oxígeno alto, que es un vasodilatador y que va a producir más disminución de la presión pulmonar con más flujo pulmonar. Tenemos un oxígeno alto en primer lugar. Y tenemos una baja presión, un bajo PEC, sobre todo, una baja presión. Si tenemos el paciente ventilado, ¿no? Y lo tenemos con baja presión y oxígeno alto, ¿qué va a pasar? Que va a haber, como el ductus está abierto, y si colocamos alta cantidad de líquidos, tenemos una alta volemia, ¿verdad? Si ponemos además alta cantidad de líquidos, va a haber un paso de sangre de la aorta por el ductus que estaba permeable hacia la arteria pulmonar porque ya la presión pulmonar ha bajado y esto nos va a producir ¿qué? Gran congestión pulmonar, ¿verdad? Con signos de falla cardíaca, con sobrecarga de líquidos, hiperflujo pulmonar, ¿verdad? Y además va a pasar lo siguiente, vamos a tener un aumento de sangre en la aorta preductal con disminución de la perfusión postductal. Es decir, vamos a tener aumento de aporte de sangre hacia el cerebro con mayor incidencia en los pretérminos de hemorragia cerebral e hipoflujo postductal con enterocolitis e insuficiencia renal con necrosis tubular aguda. Y esto es típico de la evolución de estos pacientes pretérminos. ¿Ok? Entonces es importante esta cardiopatía, donde también observamos taquicardia, APES hiperdinámico y pulsos saltones, porque hay un gran paso de sangre en sístole y baja bruscamente en diástole, y por eso hay pulsos saltones. Entonces el soplo no se observa por lo general en la etapa neonatal y las cardiopatías más graves realmente no son las que soplan. Entonces, como nosotros al tener cianosis podemos hacer la llamada prueba de hiperoxia, ¿verdad? Aquí hay la presentación de cianosis y falla cardíaca según la edad.
Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos estos pacientes? Bueno, primero, si tenemos cianosis, coloración azulada, si tenemos signos de shock, los pulsos, recordar que los pacientes cardiópatas por lo general presentan taquimia más no dificultad respiratoria y la saturación. Entonces, la prueba de hiperoxia es administrar oxígeno por 10 minutos, ¿verdad? Y entonces si tenemos más de 300 de milímetros de mercurio, es normal. Esto nos hablaría de que no hay cardiopatía. Y a diferencia que si tenemos menos de 100 de PO2, cuando tenemos menos PO2 con 100% de oxígeno, ¿verdad? Esto nos hablaría de que hay una cardiopatía con ausencia o disminución importante de flujo pulmonar, ¿verdad? Sería una de las razones. Tenemos las intermedias que son entre 150 y 300 de PO2. Esto nos hablaría de desórdenes pulmonares como hipertensión pulmonar, alteración del sistema nervioso o metamoglobinemia. De 100 a 150 hipertensión pulmonar o lo que habíamos dicho, cianosis inconstante, cianosis mixta, ¿verdad? Con patologías con aumento del flujo pulmonar. Acá también menos de 100 se introduce se mete la transposición de grandes vasos con sobre todo estrechez o disminución del foramen oval. Entonces, para descarte de la cardiopatía, tenemos la saturometría. Recordar que una saturación baja no es igual a cianosis. Y si tenemos una saturación por debajo de 90 persistente, entonces debemos descartar cardiopatía. Y si la saturometría preductal es menos de 95, durante 3 intervalos de 1 hora debemos averiguar si esta saturación está baja. Debemos evaluar ecocardiográficamente si hay cardiopatía. Y una diferencia de saturación pre y postductal más del 3%, medida en 3 intervalos de 1 hora, nos hablaría también de cardiopatía. Entonces este paciente debe nacer en un sitio idealmente donde se pueda manejar cardiopatías y si no, debemos descartar las causas de cianosis como son hipertensión pulmonar, neumonía, problemas metabólicos, policitemia, sepsis, hipotermia, asfixia, arritmia, ¿verdad? Debemos hacer el test de hiperoxia, ingresar UTIN, realizar cateterismo arterial y venoso umbilical, perfil metabólico infeccioso, asfíctico, ¿verdad? Y si hay dudas, no tenemos certeza si es o no un paciente cardiópata, cianógeno, entonces debemos colocar prostaglandina E y plantear la atriocestostomía. Okay. Entonces es muy importante el manejo adecuado del paciente, tomando la parte de respiración y la circulación. Entonces, ante la presencia de un neonato con cianótico, pensar en cardiopatías, problemas respiratorios, neurológicos, hematológicos. El paciente cardiópata tiene aumento de la frecuencia y no hay dificultad respiratoria. El test hiperoxia nos permite diferenciar las cardiopatías de problemas respiratorios y si hay sospecha de cardiopatía cianógena y hay shock o cianosis, considerar el uso de prostaglandina hasta aclarar su diagnóstico con el eco. Bueno, gracias.